Muy bien. Nuevamente, buenas noches. Entonces, vamos a hablar sobre la operación de los principales sistemas del camión minero CAT 797F. En la conferencia anterior vimos las especificaciones de este gran camión minero. Muchas veces en Estados Unidos lo denominan el Off-Highway Track, son las siglas en inglés. Este es el modelo más grande que tiene Caterpillar. Y el día de hoy vamos a conocer los principales sistemas que conforman esta gran máquina. Primero vamos a hablar entonces del sistema de combustible, que es uno de los sistemas que va a proporcionar la energía para que podamos tener potencia en la volante, que va a estar disponible para ejercer la potencia traccional y la fuerza traccional de la máquina, así como la activación de todo el tren de fuerza y el sistema hidráulico y de dirección de nuestro equipo. En la siguiente vista vamos a ver algunos de los principales elementos que conforman el sistema de combustible. Entonces, como verán ustedes ahí, tenemos como primer elemento uno el los inyectores de combustible del lado izquierdo. Voy a hacerlo un poco despacio para que ustedes puedan identificar los componentes. Voy a agrandarlo más la vista. Ahí está. Entonces tenemos, ahí está mejor. Muy bien. Tenemos los inyectores de combustible, que están numerados con uno. Dos, hay un sensor de presión del conducto de combustible, que más adelante lo vamos a conversar. El elemento 3 es la válvula de control de combustible. 4 es la bomba eléctrica de cebada de combustible. Hay algunas opciones de tener la bomba manual, pero en la mayoría de las aplicaciones se conecta la bomba eléctrica. 5 está en la siguiente vista. Muy bien. Tenemos los inyectores de combustible. Acá está. Voy a ponerle mejor con el puntero para que lo puedan visualizar todo aquello que estamos haciendo. Acá está 5. 5 son los inyectores de combustible lado derecho. El movimiento y el sistema de admisión y escape que vamos a ver más adelante. Hay una sincronización de un solo eje de levas que lo vamos a ver cómo va montado. 6. Tenemos el sensor de presión de combustible filtrado, que nos va a determinar mucho la caída o la restricción que hay en el sistema, ¿no? Entonces, esos son los primeros 6 elementos. Repetimos: uno, los inyectores de combustible del lado izquierdo del motor. 2, el sensor de presión del conducto de combustible, ya es una línea de alta presión. 3, la válvula de control de combustible. 4, la bomba eléctrica de cebado de combustible. 5, los inyectores de combustible del lado derecho. 6, estamos hablando del sensor de presión de combustible. Esos son los primeros elementos. Continuamos. 7, 7 que va junto al sensor. Tenemos el sensor de temperatura de combustible de baja presión, que va después de los filtros. 8, hay un interruptor manual de la bomba eléctrica de cebada de combustible. O sea, no solamente lo podemos hacer en la cabina, sino hay un interruptor manual, ¿no? Para generar de posiciones on y off. Luego tenemos el 9, que es el sensor de presión de la admisión de la bomba de cebada de combustible. El 10, hay un sensor de temperatura de combustible de alta presión. Ya estamos en la línea de alta presión. 11, el 11 es el sensor de presión de combustible sin filtrar aún, ¿no? Recuérdense que hay dos sensores: uno es el sensor de presión de admisión a la bomba de cebado y el otro es el sensor de presión de combustible sin filtrar. El 12 es el conjunto de bloques que contiene tanto al filtro de combustible de alta presión en la línea
como al sistema completo, ¿no? Y por último, el 13, el elemento 13, es el módulo de combustible limpio, que también vamos a analizar. Entonces, esos son los componentes que cuenta el sistema de combustible de nuestra máquina. Eh, re- lo repasamos, si gustan, rápidamente, recordarlos. Uno es los inyectores de combustible del lado izquierdo. Dos es el sensor de presión de conducto de combustible en la línea de alta presión. Tres es la válvula de control de combustible. Cuatro, la bomba eléctrica de cebado de combustible. 5 es el conjunto de inyectores del lado derecho. 6 es el sensor de presión de combustible filtrado. El 7 que va cerca a él, y tenemos el sensor de temperatura de combustible de baja presión. 8 es el interruptor manual de la bomba eléctrica de combustible. El 9 es el sensor de presión de la admisión de la bomba de cebado de combustible. El 10 es el sensor de temperatura de combustible en la línea de alta presión. 11 es el sensor de presión de combustible sin filtrar. 12 el conjunto del bloque. eh, el conjunto del bloque que contiene el filtro de combustible de alta presión o de la línea de alta presión. Y por último el 13 es el módulo de combustible limpio. Luego vamos a ver. Entonces, estos son los componentes, estos son los elementos que conforman el sistema de combustible de esta gran máquina. Eh, los componentes fundamentales que van a formar parte de esta línea, la vamos a describir a continuación, pero primero quería comentarles que el sistema de combustible de motor incorpora un sistema de combustible de baja presión y una de alta presión en el diseño del motor, ¿no? Esas son las dos grandes eh, cualidades que tiene este equipo, ¿no? Entonces tenemos, en base a lo que hemos realizado aquí, tenemos dos grandes sistemas de combustible, uno de baja presión y uno de alta presión. El sistema de combustible de baja presión que se utiliza para transferir combustible desde el tanque de combustible hacia la bomba de combustible de alta presión, ¿no? Durante la transferencia del combustible es necesario filtrar las partículas o sedimentos y también el agua, ¿no? Entonces, además, los filtros primarios y los filtros secundarios y en algunos casos terciarios en el motor van a filtrar el combustible, ¿no? Entonces vamos a tener esto en la línea de baja presión, en el sistema de combustible de baja presión. El sistema también incorpora una bomba mecánica de transferencia de combustible que se utiliza para transferir combustible durante la operación del motor. Se utiliza una bomba, recuerden que hemos visto también en estas vistas, una bomba eléctrica de cebado de combustible como bomba auxiliar para incrementar la presión de combustible del sistema durante el arranque del motor, ¿no? Entonces, eso es con respecto al sistema de baja presión. Y con respecto al sistema de combustible de alta presión, este va a presurizar el combustible antes de la inyección, ¿no? Para generar un flujo laminar, pero de alta presión y garantizar la formación del dardo de combustible en la cámara de combustión, ¿no? El combustible se transfiere entonces hacia los inyectores a través de tuberías de combustible, ¿no? Estas tuberías tienen la cualidad de ser tuberías de pared doble. Los inyectores de combustible se utilizan para dejar combustible atomizado, pulverizado, ¿no? Formando un dardo con un ángulo adecuado y, lógicamente, bajo una distribución estequiométrica de la mezcla juntamente con el aire, ¿no? Y esta inyección se va a producir justamente en el tiempo de inyección. Los limitadores de flujo se utilizan para restringir el flujo total de combustible inyectado a un nivel predeterminado, ¿no? Eso es lo que normalmente tenemos. En la vista que estamos mostrando, aquí tenemos eh, los, los componentes que consta el sistema de combustible. Tenemos tuberías, tenemos las tuberías de combustible de baja presión, lógicamente, los filtros primarios de combustible y de separador de agua, que forma parte del sistema de baja presión, el filtro secundario de combustible de eficiencia avanzada, un high efficient, número de parte que es distinto al filtro estándar. Cuesta un poco más, pero vamos a tener mayor garantía de que el sistema de combustible va a estar limpio y vamos a garantizar una presión adecuada del combustible para la combustión. Tenemos la bomba de transferencia de combustible, ¿no? De impulsión mecánica,
la bomba eléctrica de cebado, que tiene un interruptor que hemos visto, el módulo de tiene limpio, que es opcional también, la bomba de combustible de alta presión y válvula de control de combustible, las tuberías de combustible de pared doble, que mencionamos hace un momento, los inyectores de combustible de alta presión y los componentes del sistema de control electrónico. Entonces, estos son los componentes que conforman el sistema, ¿no? Entonces, recordemos que el diseño de este motor en su sistema de combustible eh, está compuesto por tres sistemas: el sistema de combustible de baja presión, el sistema de combustible de, de alta presión y el sistema de control electrónico para el suministro de combustible. Entonces, esa es la parte que tenemos que tener en cuenta. Ahora vamos a revisar, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Disculpen que está un poco lento el camino del internet, no sé por qué, ahí está. Muy bien. En esta vista vamos a ver un diagrama del sistema de combustible de baja presión y el sistema de combustible de alta presión. Eh, vamos a mencionar las partes, ya que ustedes, bueno, no tengo la descripción en la diapositiva, pero lo voy a ir mencionando. Primero, tenemos el elemento 15, no sé si lo pueden ustedes distinguir ahí. El 15 lo voy a marcar mejor. Hasta el 15. El 15 es, eh, es la pared exterior para la recolección de fugas de combustible de acción, ¿ya? Y va en las dos líneas. El 16, el 16 son los inyectores de combustible. El 17 son las tuberías de combustible de alta presión, que son estas de pared doble. El 18, la derivación del inyector, ¿no? El 19 son las tuberías de combustible del flujo de retorno que retornan al tanque. El 20 es un regulador de presión. El 21 es un horizonte restrictor. El 22 está en otro lado, en esta línea. Hasta el 22. El 22 es una válvula de retención para el retorno de combustible. El 23 es el tanque de combustible. El 24 son los filtros de combustibles primarios. En este caso, como verán, hay tres. Tenemos tres filtros primarios de combustible, ¿no? Todos tienen el mismo número de partes. El 25, en la parte inferior tenemos la bomba de cebado. El 26 es la bomba de transferencia de combustible, ¿no? Hemos dicho que el 25 es una bomba de cebado eléctrica, ¿no? El 26 es la bomba de transferencia de combustible que va a actuar siempre durante el funcionamiento del motor en el sistema de combustible de baja presión. 27 son los filtros de combustible secundario. El 28 es un filtro de combustible terciario. Recuerde que estos filtros son de alta eficiencia. El 29, que está en la parte inferior, es una bomba de combustible de alta presión, ¿no? El 30 es el módulo, acá está en este lado de aquí, el 30 es el módulo de combustible limpio, ¿no? Y lo vamos a revisar detenidamente más adelante. Entonces, esos son los elementos que conforman el sistema de combustible de baja presión y de alta presión, ¿no? Todos ellos tienen una vital importancia que garantiza que el riel que tiene el sistema de combustible llegue a combustible limpio, con un flujo laminar adecuado, separando el agua y los sedimentos, con un sistema, miren, de protección importante. Tenemos elementos primarios de combustible, elementos secundarios de combustible y un elemento terciario, ¿no? Entonces, también garantizamos en este caso que la bomba de combustible de alta presión pues tenga una larga vida, ¿no? Porque va a ser lubricada también con el mismo combustible proveniente del sistema. Es importante, ¿no? Vale mencionar también aquí que el sistema de combustible de baja presión fluye, recuerden,
Si nosotros seguimos este circuito que estamos observando, fluye desde el tanque, que está codificado con el número 23, hacia la bomba mecánica de combustible, ¿no? Hacia la bomba mecánica de combustible, que está en este caso mencionado con el número 26, ¿correcto? Con el número 26, y la bomba eléctrica de cebado de combustible, que es en la número 25. Luego el combustible se da a través de los filtros primarios, como verán son tres. Incluso estos filtros primarios también cumplen la función de separador de agua, ¿no? Y esto ocurre antes de que se presurice mediante la bomba de combustible, ¿no? Cuando se energiza la bomba eléctrica de cebado de combustible durante el arranque del motor, entonces garantizamos que la línea esté totalmente bajo una presión constante y un flujo constante también, ¿no? Ya tenemos flujo continuo. La bomba eléctrica de cebado también de combustible también puede utilizarse para cebar el sistema total de combustible, ¿no? Entonces las bombas de baja presión deben presurizar combustible aproximadamente en 36, 35 psi. ¿No? No sé, ahorita no tengo el testing ahí así, pero debe estar entre esos valores de 35 36 psi, ¿no? Para garantizar la apertura de la válvula de retención en la bomba de combustible de alta presión durante el arranque del motor, ¿no? Muy bien. Entonces el combustible, como verán en esta vista, fluye entonces a través de los filtros de combustible secundarios luego, los filtros 27, son de alta eficiencia, hemos dicho. Después de fluir a través de estos filtros, fluye hacia el regulador de presión. El regulador de presión está con el número 20. El flujo que no se utiliza en el sistema regresa a la admisión de la bomba de transferencia de combustible, el 26. Así es, sí, el 26. Y el orificio restrictor 21 elimina entonces cualquier aire que quede atrapado en el combustible, ¿no? Para evitar el fenómeno de aireación. Muy bien. Eh, y este edificio envía el combustible de regreso al tanque en caso de no requerirse, ¿no? El combustible de retorno que proviene del sistema de alta presión. El combustible que no pasa por el regulador de presión fluye entonces a través del filtro de combustible hacia el filtro terciario que hemos dicho que está con el número 28. Recuerden que solamente el combustible que se consume por la bomba de combustible de alta presión pasará a través del filtro de combustible terciario. O sea, el filtro terciario es la última protección y el combustible que fluye a través de ella es el que vamos a utilizar en el sistema de combustible de alta presión, ¿no? La válvula de retención, la 22, este, que está en el retorno del tanque de combustible, impiden que haya un efecto de reflujo de combustible del tanque, ¿no? Recuerden que la cantidad de filtros de combustible del sistema de combustible del motor puede variar según la aplicación del motor. Va a depender mucho del arreglo, por eso que es importante conocer el arreglo del motor para poder tener en cuenta la configuración, ¿no? La ubicación del enfriador de combustible también va a depender mucho de la aplicación del motor. Entonces siempre hay que estar revisando eh, las, este, las especificaciones y orientándonos con el catálogo de piezas que se requiera utilizar. Muy bien. Ahora, en esta vista tenemos el módulo de combustible Lino. Verán, es interesante también conocerlo. Este módulo de combustible es opcional. ¿Ah? Este módulo de combustible limpio es opcional, pero en muchas aplicaciones, sobre todo en nuestro país, se viene utilizando. Recuerden que tenemos un combustible todavía sucio, la manipulación desde la costa, donde están las refinerías, hasta los lugares intermedios de suministro logístico, no es la más adecuada, no tenemos un buen control de la manipulación de combustible durante los transportes, no utilizamos sistemas de filtraciones de estos sistemas que son móviles, y luego pues no se presta una garantía importante. Entonces, tener un módulo de combustible limpio es un tema que puede ayudar, ¿no? En la vista tenemos un diagrama de este sistema de combustible de baja presión que está equipado con un módulo de combustible limpio. ¿Qué elementos tenemos aquí? A ver, empezamos con la parte inferior, que es el tanque, que lo hemos visto en la vista anterior, el tanque de combustible.
Luego tenemos los filtros, se acordarán, el 24 son los filtros de combustible primarios. Luego tenemos la bomba de cebada eléctrica, que es la número 26, está en la parte inferior. Tenemos el couple de la 25, la bomba de cebado, 25. La 26 es la bomba de transferencia de combustible, que va a actuar siempre que esté el sistema operando, el motor arrancado. El 30, el 30 es un modo de combustible limpio, el 30, ¿correcto? Repito, es opcional. Y el 31 es una válvula tipo bola que se utiliza también para evitar el no retorno, ¿no? No retorno hacia, claro, al tanque. Muy bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Este módulo de combustible que está designado con el número 30 es una bomba lógicamente adicional que va a empujar el combustible del tanque de combustible hacia la bomba de transferencia y también hacia la bomba de cebado, ¿no? Este módulo de combustible utiliza un circuito combinado de filtro y separador de agua, 24, ¿no? Para hacer circular el combustible continuamente a través de los filtros primarios. Entonces, es un sistema que va continuamente moviendo combustible, tomando como eh, base el combustible que viene en el tanque y también el combustible que va siendo filtrado en los filtros primarios. Además, en la mayoría de los casos se ha agregado un sensor para verificar o vigilar que la presión de combustible fuera del módulo de combustible limpio sea medida de forma muy precisa para no generar una restricción en los filtros de combustible. Entonces, es importante este detalle, ¿no? Entonces, estos filtros primarios del módulo combustible limpio realiza lo siguiente. Va a eliminar más partículas al volver a circular el combustible a través de los filtros primarios, es como se llama de diálisis que se utiliza en los sistemas hidráulicos, por ejemplo. Es un dializador, en otras palabras, de combustible general, ¿no? Mejora la operación a niveles bajos del tanque de combustible. Recuerden que muchas veces podemos estar con el combustible debajo de un tercio de la capacidad del tanque y aquí va a actuar de una manera eficiente, bueno, eficaz este sistema, ¿no? También nos ayuda a mantener el cebado y el arranque del motor y en la baja presión en lugar de la succión mejora la capacidad para detectar fugas en el sistema de combustible. Entonces, esas son las características importantes que vamos a tener en el módulo de combustible limpio, ¿no? Elimina las partículas al volver a hacer circular el combustible, mejora la operación a niveles bajos del tanque de combustible, ayuda a mantener un cebado y el arranque del motor, y por último, la baja presión en la zona de succión mejora la capacidad para detectar fugas en el sistema de combustible. Esas es entonces las particularidades que tiene este sistema, ¿no? Eh, en los sistemas antes quería comentarles algo más, en los sistemas de combustible de alta presión, el combustible va a fluir desde el sistema de combustible de baja presión hacia la bomba de combustible de alta presión, que lo vamos a volver a señalar para que lo recordamos, para recordarlo, que es la 29, acá está en la lista, ¿no? Que es el 29. Entonces, la bomba de combustible de alta presión va a presurizar el combustible. La válvula de control de combustible va a regular la presión que se ha generado por la bomba, ¿no? Esta válvula de control regula la presión restringiendo la cantidad de combustible que puede ingresar en el orificio de emisión de la bomba, ¿no? Entonces la válvula de alivio interna que va acompaña la bomba de combustible limita la presión de combustible máxima que genera la bomba aproximadamente unas 30.000 psi, ¿no? Entonces es interesante este sistema, ¿no? El combustible de alta presión, recuerden que va a fluir desde la bomba y el filtro de combustible de alta presión en la línea lo va a filtrar, ¿no? El combustible de alta presión entra entonces en las tuberías de combustible de alta presión, ¿no? Recuerden que hemos dicho que estas tuberías de combustible son de pared doble, ¿no? Que son los elementos que están en color rojo, que son los elementos figurados como 17, y el combustible se suministra a los inyectores de combustible en ambos lados, derecho y izquierdo. Una pequeña cantidad de flujo va a retornar este, hacia el tanque a través de una línea de derivación, ¿no? ¿En qué más les
Recuerden también que las válvulas limitadoras de flujo van a limitar el flujo máximo de combustible hacia los inyectores, ¿no? Y también es importante saber que la fuga de combustible que se encuentra en las paredes exteriores de las tuberías de combustible, de estas tuberías de combustible doble, es considerada una fuga proveniente del sistema de combustible de alta presión. Y en el caso que se presentara una fuga en estas paredes, hay que efectuar reparaciones que sean necesarias. Es importante este tema. Para ello hay que siempre consultar ya el manual de servicio en la sección de pruebas y ajustes, ¿no? Es importante este detalle tomar en cuenta. Muy bien. Luego tenemos el sistema de control electrónico, que es el tercer elemento del sistema de combustible que estamos tratando el día de hoy. Recuerden que el módulo de control electrónico, el SM, y los diferentes componentes eléctricos controlan el suministro de combustible, ¿no? El SM utiliza los siguientes componentes. Tenemos una bomba eléctrica de cebada de combustible, que le hemos visto anteriormente, un sensor de velocidad y sincronización del motor, ¿no? Sensores en general de velocidad y sincronización, una válvula de control de combustible, solenoides en cada uno de los inyectores de combustible, sensores de presión y sensores de temperatura. Entonces, todos estos son elementos que van a interactuar con el SM, ¿no? Recuerden que el SM recibe datos que están relacionados con las condiciones actuales de operación del motor, con la carga, la demanda de carga, en función a la altitud, en función a la tracción, en función al porcentaje de carga del camión en la tolva, una serie de informaciones que va a recibir como datos el SM, ¿no? Entonces el SM utiliza todos estos datos para calcular la sincronización y la duración correcta de la inyección, ¿no? Esa es la función fundamental, la sincronización y la duración correcta de la inyección. Se calcula también una señal de acelerador para el control de combustible. Se envía una señal de inyección a los inyectores a fin de suministrarle combustible al motor, ¿no? Entonces esto es importante que tengamos en cuenta sobre el SM. Hoy en día, pues, eh, los SM, pues, ya nos dan información que nosotros podemos ya ir registrando y podemos descargarla y ver cómo va en nuestro sistema. Eh, Vamos a ver ahora al inyector de combustible, ¿no? El inyector de combustible que utilizamos en estos sistemas. Recuerden que la inyección de combustible ocurre cuando el SM se energiza el solenoide del inyector. A medida que el solenoide se energiza, se genera una fuerza magnética. Entonces, esta fuerza magnética que se ha sido generada abre una válvula de retención de combustible interna. Pues la inyección de combustible se inicia a medida que la presión de combustible supera la presión que ejerce la fuerza del resorte de la válvula de retención y se produce la inyección de combustible, ¿no? A medida que se incrementa más, va a dar mayor cantidad de combustible, lógicamente, ¿no? Durante la inyección de combustible, el combustible de alta presión ingresa al conducto de combustible y va a fluir hacia el inyector y la tobera, y las toberas, lógicamente el inyector, la válvula de aguja que está en la punta del inyector se acciona lógicamente por un resorte. El combustible circula por el conducto de combustible alrededor de la válvula de aguja hacia la cámara de válvula. En la cámara de válvulas, la presión de combustible levanta la válvula de aguja del asiento, el inyector circula a través de estos orificios, se encuentran en la punta del inyector y el combustible automáticamente es atomizado, se forma el dardo de combustible en la cámara de combustión, ¿no? Entonces, este es un efecto interesante de cómo actúa el inyector. También ustedes están viendo en la vista ahí la punta del inyector que está señalada por la flechita en negro, la punta del que va hacia la zona donde está en contacto con la culata del motor, ¿no? Ahí también se ve en la vista que tenemos cuatro válvulas, dos de ellas son de emisión y dos de escape. Entonces la punta del inyector de combustible va a sobresalir una distancia muy corta por debajo de la culata del cilindro, ¿no? Esta punta del inyector tiene varios orificios pequeños, que nosotros llamamos toberas, ¿no es cierto? Espaciados, la distancia que entre toberas es una distancia muy uniforme que va alrededor del diámetro exterior de la gran tobera.
de la punta. El tamaño, acuérdense, de estos edificios y la presión de combustible, que son calculados, bueno, hechos en cálculo de ingeniería, van a determinar el grado de atomización del combustible durante la inyección. Entonces, siendo un sistema muy particular, de mucha regulación, muy fina, de alta presión, es por eso que contamos una serie de filtros primarios, secundarios y terciarios que van a permitir tener un combustible limpio y que no desgaste prematuramente a la bomba de combustible ni tampoco a los inyectores bomba que ustedes estamos viendo en este tema, ¿no? Muy bien, esto es con todo lo que vamos a ver con respecto al sistema de admisión y escape, disculpe, el sistema de combustible, y ahora pasamos a ver el sistema de admisión y escape de los motores, ¿no? Recuerden que en las configuraciones que hablamos en la sesión anterior, tenemos camiones con sistema de emisión de aire y escape de gases estándar, y tenemos otras que están diseñadas con un arreglo especial para altas altitudes, ¿no? Entonces, eh, los componentes del sistema de admisión y escape de los motores controlan la cantidad de aire, ¿no?, que está disponible para la combustión. Hay configuraciones donde tenemos 4 turbos de compresores separados. Los múltiples de escape están montados en la parte superior del motor, entre las tapas de los mecanismos de válvulas, ¿no? Así está diseñado el motor. El motor utiliza un árbol de levas simple que se extiende por la parte central superior del bloque del motor. Es un único eje de levas. El eje de levas controla el movimiento entonces de los componentes del sistema de válvulas, y el motor utiliza culatas de cilindro de flujo transversal para verificar el sistema de combustión, para administrar más que todo el sistema de combustible o de combustión del motor. Acá tenemos los componentes de lo que hemos estado comentando. Primero tenemos el elemento número 1, que es el múltiple de escape. El 2 es la salida de, de los gases de escape hacia el escape libre. 3 es el housing donde va la turbina. Internamente está la turbina del compresor, disculpe, del turbocompresor. 4 es el housing y donde va a estar alojado el compresor del turbocompresor. 5 es la zona donde se admite el aire atmosférico, filtrado lógicamente. 6 es el múltiple de admisión de aire del motor, ¿no? Entonces, esos son los elementos que conforman una configuración típica de un sistema de admisión y escape. Recordemos que el aire que proviene de los filtros de aire ingresa a través de la admisión 5 hacia el compresor del turbocompresor por la rueda del compresor de turbo, lógicamente. La rotación de la rueda del compresor genera una fuerza al paso del aire comprimido a través del múltiple de admisión de aire hacia la cámara de admisión de cada culata del cilindro, ¿no? Este aire comprimido llena las cámaras de admisión en las culatas del cilindro, ¿no? Estas válvulas controlan, recuerden, controlan el flujo de aire de la cámara de admisión hacia las culatas del cilindro, ¿no? Normalmente hay dos válvulas de admisión y dos válvulas de escape en estos motores, ¿no? Las válvulas de admisión se abren cuando el pistón desciende en la cámara de admisión, ¿no? Se dirige el aire enfriado y comprimido desde la cámara de admisión hacia el cilindro, ¿no? Las válvulas de escape luego se cierran y el pistón comienza a moverse hacia el punto muerto inferior en la cámara de combustión. Cuando el pistón está cerca de la parte superior de la carrera de compresión, el aire se calienta, ¿no? Y se inyecta el combustible hacia el cilindro, ¿no? El combustible se mezcla con el aire y se produce la combustión, la fuerza de la presión media efectiva, y luego hace esto mover hacia arriba, hacia abajo en la carrera de potencia. Cuando el pistón se mueve nuevamente hacia arriba, se encuentran las válvulas de escape abiertas para que los gases sean expulsados hacia el orificio de escape, y estos van a pasar
la turbina que genera una energía cinética para que siga el compresor trabajando, y luego los gases se pasarán hacia el silenciador y serán evacuados, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente ocurre en un sistema convencional o típico de admisión y escape, ¿no? Pero también vamos a ver que hay un arreglo especial que hace un momento comenté, que es el sistema de emisión de aire y de escape para configuraciones de gran altitud, como ocurre mucho en nuestro país, ¿no? Vamos a buscar la línea, perfecto. Eh, eh, los componentes, vamos a verlos, voy a ponerle hasta la vista, muy bien. Los componentes del sistema de escape y la admisión de aire, recuerden que controlan la cantidad y la calidad de aire que está disponible para la combustión. En estos sistemas tenemos 8, escuchen bien, 8 turbocompresores separados en la configuración de gran altitud de cilindros, ¿no? Recuerden que este motor es C175 raya 20, ¿no? Hay 4 turbocompresores de baja presión y hay 4 turbocompresores de alta presión, ¿no? El sistema se divide en 4 cuadrantes, ¿no? Cada cuadrante tiene un turbocompresor de alta y de baja presión. Los cuadrantes de la izquierda alimentan al banco de cilindros izquierdos y los cuadrantes de la derecha alimentan el banco de cilindros derecho. Los múltiples de escape están montados siempre en la parte superior del bloque, ¿no?, del motor, entre las tapas de los mecanismos de válvulas, las tapas de balancines, ya así lo llamamos nosotros normalmente, y en el centro de la B que forma el bloque del motor, ¿no? Y por debajo de la plataforma del sistema de aire de gran altitud. Recuerden que este motor utiliza un solo eje de levas que se extiende por la parte central superior del bloque del motor, ¿no? El eje de levas controla el movimiento del componente del sistema de válvulas y el motor utiliza culatas de cilindro de flujo transversal para ventilar el sistema de combustible del motor. En esta vista tenemos 5 elementos del sistema de configuración de gran altitud, el HA. Tenemos el flujo de aire de admisión típico. Los elementos tenemos el suministro de aire de admisión, que es el elemento número 1. Tenemos un compresor de baja presión en uno de los cuadrantes. Y en ese mismo cuadrante tenemos los turbocompresores de alta presión, el suministro del enfriador, el suministro de aire al pozo enfriador y el retorno de aire del pozo enfriador, ¿no? Eso se ve en esta vista que está como elemento número 5. Repito, el suministro de aire proviene de los filtros de aire. Con número 2 están marcados los turbos compresores de baja presión. Luego tenemos los turbos, con el número 3 están los turbos de compresores de alta presión. El 4 es el suministro al pozo enfriador. Y el 5 es el retorno de aire del pozo enfriador, ¿no? Ya que va luego a la culata para producirse la combustión. Entonces, esos son los elementos que conforman el flujo de aire de admisión típico en este sistema HAA. En la siguiente vista, la que tenemos aquí, este es el flujo de aire de escape típico. Recuerden que la anterior fue la vista del flujo de aire de admisión típico, y ahora vamos a ver el flujo de aire de escape típico. Acá tenemos los elementos de este flujo de aire. Tenemos el turbocompresor, el elemento número 2, los turbocompresores de baja presión, los componentes 3, que son los turbocompresores de alta presión, el elemento 6, que es el aire de escape de las culatas de cilindro, 7, el múltiple de escape, 8, la salida de gas de escape que van hacia los turbocompresores y estos van luego hacia el escape libre. Bueno, primero al silenciador, luego al escape libre, ¿no? Esa es la configuración entonces típica del flujo de aire de escape. En la siguiente vista vamos a ver la operación del sistema, que es la parte también muy importante. Para eso vamos a mirar nuevamente los componentes. Recuerden, uno es el suministro de aire de admisión.
2, los tubos de baja presión. 3, los tubos compresor de alta presión, que van a formar los dos en uno de los cuatro cuadrantes. ¿No? 4, el suministro de aire al pozo enfriador. 5, el retorno del aire del pozo enfriador. 8, la salida de los gases de escape. Y los 9, los codos de aire, ¿no? Entonces, esos son los elementos que conforman uno de los cuadrantes, ¿no? Recuerden que en aire la admisión se succiona a través de los filtros de aire. Ingresa la admisión de aire de cada uno de los turbocompresores de baja presión, ¿no? Cuando la rueda del compresor gira, se genera la fuerza al paso del aire, en este caso el aire comprimido, a través de los conductos o los codos 9, que hemos visto acá, que están numerados como número 9, y estos van hacia la admisión de los turbocompresores de alta presión 3, ¿no? La rotación de la rueda del compresor de los turbos de alta presión van a presurizar aún más al aire que ya vino comprimido de los turbos de baja presión. Al presurizarse el aire, también aumenta su temperatura, ¿no? El aire comprimido sale luego a los turbocompresores de alta presión y fluye ¿hacia dónde? Hacia el pozo enfriador. Este aire comprimido desde el pozo enfriador sale hacia los múltiples de emisión de aire y este ingresa hacia las cámaras de emisión de las culatas y luego ingresan a través de las válvulas en el tiempo de emisión para generar pues el ciclo térmico del motor, ¿no? Recordemos nuevamente que hay dos válvulas de emisión y dos válvulas de escape siempre en estos sistemas, ¿no? La válvula de emisión, ya sabemos cómo es el circuito. Lo que sí va a tener que agregar que los múltiples de escape de la configuración de gran altitud están segmentadas por cuadrantes, ¿no? No se olviden esto, siempre hay que recalcarlo. Los cilindros del lado trasero izquierdo van hacia el turbocompresor de alta presión del cuadrante trasero. Bueno, sería entonces el cuadrante trasero izquierdo. Y a continuación el turbocompresor de baja presión. Los dos cuadrantes traseros van a fluir juntos a través de un tubo que tiene la forma en Y, como un pantalón, nosotros le llamamos así, fuera de la salida de los gases de escape, ¿no? También es importante notar que el flujo de escape es el mismo en la parte derecha del motor, no solamente es el mismo flujo en la derecha como en la izquierda. Después que sale el aire de los turbocompresores de alta presión, los gases de escape van a fluir hacia las tuberías de escape y estas hacia las ruedas de las turbinas de los compresores de baja presión, ¿no? Los gases de escape de cada uno de los bancos van a generar un mismo flujo, ¿no? Y van a proporcionar en cada uno de los casos la alimentación de flujo hacia los cuatro turbocompresores de baja presión. Recordemos que estos gases calientes eh, hacen girar las ruedas de las turbinas que van a estar conectadas a los compresores para generar nuevamente todo este circuito de generación de potencia viva en los sistemas, ¿no? Entonces, esta es la configuración básica que se tiene. En la siguiente vista, acá vamos a ver los componentes del sistema de válvulas del motor. Acá están cada uno de ellos. El 1 es el resorte de válvulas. 2 son los rotadores o rotocoils de válvulas. 3, lo conjunto del puente de válvula. 4, los balancines. 5, el conjunto del eje de balancín. 6, las varillas de empuje. 7, los levantadores de válvula. El 8 son los lóbulos del eje, disculpen, el eje de levas. Y 9 son los lóbulos del eje de levas, ¿no? Esos son los elementos del sistema de válvulas que conforma el motor. Para explicar un poquito más, el cigüeñal, cuando gira, hace mover el eje de levas a través del tren de engranajes posterior. La rotación del eje de levas está sincronizada de manera precisa con la rotación del cigüeñal. Esta sincronización nos permite asegurar que la relación correcta entre el movimiento del pistón y el movimiento de la válvula se mantenga, ¿no? Hay dos lóbulos que hemos mencionado con el número 9, hay dos lóbulos maquinados en el árbol de levas de cada cilindro. Uno de los lóbulos acciona al componente del mecanismo de válvulas de emisión y el otro lóbulo acciona a los componentes del mecanismo de válvulas de escape, ¿no? Como cualquier motor convencional en este recto, ¿no? A medida que el árbol de levas rota, los rodeos de levantabválvulas se levantan hacia los lóbulos del eje de levas,
la varilla de empuje transfiere el movimiento al balancín y luego los balancines giran sobre los conjuntos del eje del balancín. Los balancines actúan como una palanca a medida que el movimiento se transfiere hacia la parte superior del conjunto del puente de válvulas, ¿no? Los conjuntos del puente de válvulas transfieren el movimiento hacia los balancines, de los balancines hacia la parte superior de los vástagos de la válvula. Los conjuntos de puente entonces accionan dos válvulas simultáneamente, ¿no? Hay un par de válvulas de admisión y un par de válvulas de escape en cada uno de los cilindros, ¿no? Recordemos también que los rotadores inician el movimiento de rotación en las válvulas a medida que éstas se abren y se cierran, ¿no? La rotación de estas válvulas reduce a un mínimo los depósitos de carbón que normalmente se generan en los vástagos de cada una de las válvulas, lo que hace que, pues, que las válvulas tengan una vida prolongada, ¿no? También es importante recordar que los resortes de válvula se utilizan para ejercer una fuerza de tensión de resorte sobre las válvulas, ¿no? Esta fuerza hace que las válvulas se cierren a medida que los levantadores de válvulas se alejan del óvulo del lado del dedo, ¿no? Entonces, esta es una configuración típica del sistema. Muy bien. Bueno, muchas gracias por los comentarios que están habiendo. Nos ayuda pues a seguir haciendo. Luego ya viene, estamos coordinando con Ferreros el, el simulador que nos van a proporcionar para hacer el curso ya de simulador del camión minero. Ya más adelante les informaremos también, ¿no? A las preguntas que están haciéndonos. Sí, efectivamente, vamos a usar el simulador este, en cada uno de los casos. Ya vamos a dejar después el correo electrónico y también el número de WhatsApp para que hagan todas las preguntas, porque hay tantas preguntas que nos están haciendo comentarios que lo vamos a ir desarrollando paulatinamente. Ahora vamos a ver el turbo compresor de este motor, el 675 raya 20, que utilizamos en el camión 797. Acá están los elementos del turbocompresor. Tenemos uno, bueno, los turbocompresores, dos, la tubería de suministro de aceite, es importante, acuérdense de la lubricación, y en algunos casos tenemos también la línea de prelubricación que va a ayudar a impulsar que este aceite llegue apenas el motor arranca. Recuerden que estos turbos giran encima de 60.000 RPM, por lo cual necesitamos necesariamente asegurar por esta línea 2 el suministro de aceite oportunamente. En línea 3 tenemos los soportes de montaje para los turbocompresores, ¿no? Entonces, esta es la configuración típica que se tiene en los sistemas. Recordemos también que la admisión del lado de la turbina de cada turbocompresor está conectada al múltiple de escape, ¿no? Respectivo del compresor. Este montaje tiene que estar bien alineado. Si no fuese así, vamos a tener problemas de vibración. En algunos motores se ha detectado algunas fisuras en los múltiples de escape, justo en la zona de soldadura que va en la parte terminal que une al turbocompresor. Entonces, es importante que el montaje, los soportes estén dados bien alineados y que el encaje entre los housing de los turbocompresores y los múltiples de escape esté bien alineado, ¿no? La salida del lado del compresor de cada turbo está conectada a los múltiples de admisión del aire del motor. El aceite del motor se suministra al cojete del eje, ¿no?, del tubo compresor, que tiene unas bocinas flotantes, a través de las tuberías de suministro que lo hemos identificado con el número 2. Este aceite drena hacia el cárter a través del soporte de montaje 3, ¿no? Ese es el esquema. Luego vamos a ver aquí, vamos a bajar un poquito más. Acá está. Este es el cartridge o cartucho de un turbocompresor. Esta es la vista al jalado del catálogo de partes, ¿no? Acá están todos los elementos que forman el cartucho o cartridge del turbocompresor. El número 4 es la rueda del compresor, ¿no?, que se monta en el eje, es ajustada a través de una tuerca, que la vemos en la parte extrema. Acá está.
la tuerca que debe tener que nos sirve inclusive para comprobar el oscilamiento, el juego axial y radial que tiene el tubo compresor, ¿no? Hay que probarlo desde que el motor está nuevo y continuamente cada vez que desmontemos los filtros de aire, ir viendo cómo anda el juego, ¿no? No está numerado, pero tenemos la rueda del compresor sí, que está montado en el eje es el número, bueno, está numerado, pero tenemos el elemento 5, que es los cojinetes flotantes, el 6, que es el orificio de entrada de aceite, que viene de la línea, la línea número, dijimos que línea era, a ver, acá está en la línea anterior, que era el nivel número 2, ¿está? Luego los cojinetes, otra vez los cojinetes posteriores, que también son flotantes. El 8, la rueda de la turbina, que va soldada al eje, es un solo cuerpo, ¿no? Y luego en la parte inferior tenemos el orificio de salida del aceite que va hacia el motor, ¿no? Entonces, estos son los elementos básicos que conforman cualquier cartucho o cartridge de un tubo compresor, ¿no? Vale agregar aquí que los gases de escape, cuando ingresan al tubo compresor a través de la admisión del escape, de la caja de la turbina, luego esa energía térmica de los gases de escape hacen que la rueda de la turbina gire, ¿no? Entonces va acumulando energía cinética rotacional. Esta energía cinética rotacional se transfiere hacia la rueda de la turbina y de esta hacia la rueda del compresor, a través de un eje central que va soldado o viene de fundición, disculpe, no soldado, viene de fundición conectada a la turbina. A medida que la rueda del compresor gira, el aire que viene filtrado se impulsa a la admisión del aire que va a la caja del compresor, debido a la rotación de la rueda del compresor. Las cuchillas de la rueda del compresor comprimen el aire con respecto al housing, a la carcasa, ¿no? Al caracol también lo llama. Se suministra entonces aire comprimido hacia los cilindros a través del múltiple de admisión, ¿no? Al utilizar aire de admisión comprimido, el cilindro se llena con mayor cantidad de aire durante la carrera de admisión. Este aire es el que va a requerirse para la combustión, ¿no? Este procedimiento aumenta la salida de potencia hacia el motor, ¿no? El rendimiento térmico del motor controla la velocidad del turbocompresor. Recordemos que el SM motor también controla la velocidad del turbocompresor a través del control de suministro de combustible del motor, porque acuérdense que mucho que está sincronizado. La cantidad de combustible que consume el motor es directamente proporcional a la cantidad de calor que genera el motor, ¿no? Toda esta información va al SM, ¿no? Este calor se suministra a la rueda de la turbina a través de los gases de escape, ¿no? Además, la altura de trabajo del motor también va a afectar la velocidad operacional del turbo. Y hay detalle. En muchos de estos sistemas también vamos a encontrar las famosas válvulas Westgate o las válvulas de derivación de gases de escape que vienen a utilizarse pues cuando tenemos sobrecarga, sobre todo en trabajos en pendientes, ¿no? Miren, en esta vista también vemos que los cojinetes 5 y cojinetes 7 que van en el eje central del turbo son lúbricas con el aceite de motor que está presurizada por la bomba de aceite del motor, ¿no? Se suministra aceite del motor al turbo a través de las tuberías de aceite 2. Recuerden en la vista anterior, el aceite ingresa a la parte superior de la caja a través del orificio de emisión 6. Los conductos de aceite de la caja suministran aceite a la superficie del cojinete. Luego el aceite fluye a través del orificio de salida del aceite 9 hacia la parte inferior de la caja. Este aceite drena de la caja hacia la volante a través de los orificios de drenaje del aceite que se funden en los soportes de montaje del compresor. Muy bien. Si queremos después saber cuáles son los números de parte de cada uno de estos elementos, tenemos que ir al catálogo de piezas y más adelante podríamos hacer un curso inclusive de uso del catálogo de piezas para encontrar los repuestos que se requieren en un turbocompresor. Ahora vamos a pasar a ver el sistema, la operación del sistema de lubricación. Quizás el sistema de lubricación es uno de los aquellos que más importancia se está dando en los últimos años en los motores grandes, ¿no? Donde va acompañando de componentes cada vez que vienen o sea, los diseños de ingeniería cada día se están pendientes más de estos sistemas.
¿no? Eh, Vamos a ver en la siguiente vista, acá está, un diagrama del sistema de lubricación del motor C175 raya 20, ¿no? Y por eso he utilizado varias diapositivas porque no alcanzaba en una sola. Este es un diagrama nada más, donde vamos a identificar algunas piezas. Lo he hecho en tres esquemas para que podamos verlas despacio cada una de ellas, ¿no? El primero tenemos, el elemento uno son los enfriadores de aceite del motor, uno. Dos, el filtro de aceite autolimpiante, ojo, es añadido a este circuito un filtro de aceite autolimpiante. Luego tenemos tres, una bomba de combustible de alta presión, ¿cierto? Turbocompresores, porque acuérdense que el circuito de lubricación también, a través de la línea 2 que vimos anteriormente, suministra el aceite hacia el ducto 6 que vimos en la vista anterior. Los, eh, el soporte de montaje del turbocompresor, que va con el número 5. Muy bien. En la siguiente vista tenemos ya el tren de engranaje trasero o la distribución posterior del motor, 6 acá en esta zona. Luego el conducto de aceite principal, 7, ¿no? Que está en toda la línea, ¿no es cierto? Disculpen, el tren de engranaje, luego viene la válvula de alivio, aquí, de presión del sistema de lubricación, luego viene el ducto, que va en el motor, conducto de aceite principal, luego el 9 que es el bloque del motor, el 10 tenemos la válvula de liberación del enfriador del aceite de motor, que va aquí. En la siguiente vista tenemos el elemento 11, que es la válvula reguladora de presión del sistema de lubricación. El 12, la bomba de aceite del motor, que es una bomba de engranajes, que todos ustedes lo conocen. 13, la rejilla de succión, que va en el sumidero, ¿no es cierto? El 14, que es la bomba de barrido de aceite, que va también en el sumidero del motor. El 15, el sumidero colector de aceite del motor, que es un cárter. En algunas aplicaciones tenemos hasta 110 galones de combustible, disculpe, de aceite en los motores, ¿no? Aproximadamente. Eh, Luego tenemos el 16, que son los filtros no, el 16 es el filtro de aceite centrífugo, ¿no? El filtro de aceite centrífugo que va en la parte superior. Muy bien. Miren, tenemos entonces una serie de elementos que conforman el sistema de lubricación de estos motores del camión minero. Repasemos. Uno, los enfriadores de aceite. Dos, el filtro de aceite autolimpiante. Tres, tenemos la bomba de combustible de alta presión. Ya está. Cuatro, los turbocompresores. Cinco, los soportes de montaje de los turbos. La siguiente vista, 6, la distribución posterior. 7, la válvula de alivio. La válvula de alivio de presión del sistema de lubricación. Ya está. Aquí. 8, el conducto de aceite principal, que va en el bloque del cilindro 9. 10, la válvula de desviación del enfriador de aceite de motor. Ya está, en la parte de acá exterior. Junto a los enfriadores de aceite de motor. Y en esta vista tenemos 11, la válvula regular de presión de lubricación. Ya está. 12, la bomba de aceite del motor. 13, la rejilla de succión que va en el cárter. 14, la bomba de barrido de aceite que va en el cárter. El 15, el cárter. El 16, el filtro de aceite centrífugo del motor, que va antes del filtro 2, que es el filtro de aceite autolimpiante. ¿Correcto? Entonces, esos son los elementos que conforman el diagrama del sistema de lubricación. ¿Ya? Acá está el diagrama completo y vamos a explicar rápidamente cómo funciona este diagrama.
Primero tenemos que la bomba de aceite del motor 12 es una bomba de engranajes, ¿no? Que genera flujo para el sistema de lubricación. Esta bomba de engranajes está montada en la parte trasera de la caja de engranajes delantera, o sea, la distribución delantera del motor. Hay un eje estriado que conecta al tren de engranajes delantero, que impulsa, que es el engranaje impulsor, hacia el engranaje de la bomba, ¿no? El aceite se extrae entonces de la admisión de la bomba a través de un tubo y de la rejilla que está dentro del cárter, ¿no? Esta rejilla la hemos numerado con el número 13. Muy bien. La caja del regulador de presión 11 está montada a la bomba de aceite del motor, la podemos ver muchas veces también, muy parecida a los motores 3500. Dentro de la caja del termostato, ¿no? Una válvula reguladora de presión controla la presión de aceite del motor con la presión del conducto de aceite principal como señal de control en la mayoría de casos. Una señal de control secundaria tomada del codo de salida de la bomba de aceite puede a veces ajustar la posición de la válvula del regulador. Este, por ejemplo, durante un arranque en frío, para mitigar el pico de presión de aceite que se produce con el primer arranque, ¿no? La señal que se utiliza para controlar el regulador está determinada por dos válvulas de retención en cada una de las tuberías de señal de control, ¿no? El objetivo entonces de presión de aceite es tener entre 87 más o menos 15 psi a la velocidad nominal del motor, que en este caso es de 1800 RPM, ¿no? En caso de un problema con la válvula reguladora de presión, tenemos la válvula de alivio, que hemos visto que es el número 7, que va a limitar la presión de salida máxima de la bomba a unos 123 psi. Ambas válvulas regresan el exceso de aceite del motor hacia el cárter, que le hemos dicho que está con el número 10, ¿no? La bomba de aceite de barrido, que es la número 14, transfiere aceite del extremo poco profundo del colector de aceite de motor hacia el sumidero, ¿no? El tren de drenaje delantero, ojo, recuerden, impulsa la bomba de aceite de barrido. El aceite presurizado va a circular a través de los sensores de aceite 1 que hemos visto en la línea, ¿no? Estos sensores de aceite bajan la temperatura del aceite de motor unos 10 grados aproximadamente, en la mayoría de los casos, como en cualquier motor común. Estos sensores de aceite este, eh, están antes de que se envíe este aceite hacia los filtros, ¿no? ¿Qué pasa si se restringen se restringen los enfriadores de aceite, ¿no? Hay una válvula de liberación de enfriador de aceite, que hemos visto que es el número 10, que permite que el aceite evite los enfriadores de aceite, ¿no? Se restrinjan el flujo, por lo cual debemos garantizarlo, ¿no? Si el diferencial de presión en los enfriadores de aceite excede los 26 psi, la válvula de liberación permitirá que el aceite del motor se desvíe de los enfriadores de aceite, ¿no? Los sensores de aceite también están montados en el lado izquierdo del motor. Hay una tubería de suministro que cruza por el motor debajo del colector de aceite, ¿no? Para suministrar aceite al filtro de aceite autolimpiante que le hemos denominado con el número 2, que está en el lado derecho. Hay una tubería de aceite que conecta la caja del filtro y que proporciona aceite filtrado hacia la bomba de combustible de alta presión, que lo hemos numerado con el número 3, ¿no? El aceite entonces de retorno de la bomba se drena a través de la tapa delantera y hacia adentro del colector de aceite, ¿no? Ojo, el aceite retroactivo del filtro de aceite autolimpiante 2 fluye hacia el filtro de aceite. Este lo hemos numerado con el número 16, ¿no? Sí, lo vamos a ver en una vista más adelante. Bien, se drena a través de la caja hacia el colector de aceite. Acá vamos a ver en la siguiente vista, esta vista también es interesante, aquí el conducto de aceite principal. Ya tenemos el conducto de aceite principal, ¿no? El aceite de motor limpio del filtro va a fluir a la parte trasera del motor a través de una tubería hacia el bloque de cilindros, ¿no? Y el conducto que estamos viendo aquí, que es el conducto de aceite principal. Este conducto de aceite principal está fundido, ojo, está fundido en el bloque de motor. Ya viene así, ¿no? El conducto de aceite principal va a suministrar aceite hacia los cojinetes del eje de levas
a través de los conductos que están taladrados en el mismo bloque del motor. El aceite del motor va a fluir alrededor de cada muñón del eje de levas hacia los seguidores de válvula, ¿no? Y hacia los conductos de los levantadores de válvula, ¿no? El aceite del motor entonces fluye desde el conducto de aceite principal hacia cada una de las culatas de cilindro a través de más conductos perforados que van a proporcionar aceite a los balancines, ¿no? Recuerden también que hay conductos en los soportes de los balancines que proporcionan lubricación a los ejes de los balancines y también, por supuesto, a las guías de válvula. ¿Qué más? Las tuberías de aceite externas que están conectadas a los conductos en las tapas delanteras y posteriores también suministran aceite a los turbocompresores que están montados en la parte delantera 4, ¿no? Recuerden que esta es una de las funciones primarias que tiene el circuito de lubricación en estos motores. El aceite de retorno de los turbocompresores se va a drenar de retorno al colector de aceite a través de los soportes de montaje número 5 que hemos visto en la línea, ¿no? El conducto de aceite principal está conectado con los cojinetes de bancada a través de los edificios taladrados, donde se va a producir la presión de aceite del motor, la que vamos a tener nosotros como lectura en la cabina inclusive del operador, ¿no? Estos edificios taladrados en el señal conectan al suministro de aceite de los cojinetes de bancada hacia los cojinetes de biela, ¿no? Como en cualquier motor convencional. El aceite va a fluir a los cojinetes y a los compresores de biela a través de los conductos perforados que hay en las bielas. Acá tenemos una vista, ¿no? Sobre el conducto perforado que lo hemos visto con número 18, que está en la biela, y también hay unas boquillas de enfriamiento que van hacia el pistón, ¿no? No sé si ahora ven este corte, es un corte un poquito extraño, pero que también nos ayuda a tener en cuenta este detalle, ¿no? Lo trabajo mucho. Y acá está la vista, ¿muy bien? Esta vista está interesante porque no, tenemos acá como número 18 el conducto perforado y la boquilla de enfriamiento del pistón, ¿no? Este conducto perforado 18 que se encuentra en la biela va a proporcionar aceite para lubricar el pasador del pistón, ¿no? Hay dos boquillas de enfriamiento del pistón 19 que tenemos acá en este caso que están debajo de cada uno de los pistones. Recuerden que la temperatura promedio durante la combustión en una décima de segundo llega a alcanzar los 1000 grados centígrados, por lo cual en estos motores, imagínense, necesitamos tener una excelente lubricación. Por eso que hay dos boquillas de enfriamiento en cada uno de los pistones que están debajo de cada uno, justo debajo de cada uno de estos pistones, ¿no? Cada una de las boquillas de enfriamiento del pistón van a enviar aceite rociado, ¿no? En forma rociada del motor hacia el múltiple que se encuentra detrás de la vara anular del pistón. El múltiple se utiliza para desviar el calor de los anillos de pistón. El rociado de aceite de las boquillas del pistón se utiliza para eliminar el calor del múltiple. Acá es donde se produce entonces ya el dominado consumo normal de aceite debido a la alta temperatura que se transfiere y vamos a encontrar aquí que también se va a combinar con la presión que nosotros le llamamos blow-by, dado esta tendencia que hay en la mayoría de motores donde ya se genera la presión media efectiva en el pistón y que va a producir lo que nosotros le llamamos el blow-by, ¿no? El aceite de motor entonces se envía a los grupos de engranajes delanteros y traseros a través de conductos taladrados, ¿no? Los conductos taladrados están en las cajas delanteras y posteriores, y en las cajas del bloque de motor. Los conductos están conectados al conducto de aceite, siempre al conducto de aceite principal. En la siguiente vista, vamos a ver la operación autolimpiante del filtro de aceite, ¿no? Que la habíamos visto ya, la habíamos numerado en el diagrama anterior. El filtro de aceite autolimpiante sería el Self-Cleaning Oil Filter, ¿no? El SCOF, ¿no? El Self-Cleaning Oil Filter, es un filtro de aceite cuyo propósito es garantizar que el aceite que se dirige hacia los cojinetes del motor y también a otros componentes estén limpios y libres de residuos, ¿no? Este sistema se diferencia de los filtros de aceite tradicionales en que tiene un mecanismo interno que está diseñado para evitar la acumulación de residuos en elementos filtrantes.
no tienen el mismo diseño que los filtros normales que nosotros utilizamos. Esta función elimina la necesidad de hacer mantenimiento en este dispositivo, ¿no? Los residuos se eliminan del sistema a través del filtro de aceite centrifugado que lo acompaña, que también lo hemos visto en la línea en el diagrama anterior. El aceite que viene del enfriador de aceite ingresa en el filtro desde el conjunto de tubos de emisión, lo vimos también en la vista anterior, en la parte inferior, que va en la parte inferior de la caja del filtro. El aceite avanza a través del elemento filtrante y sale por el conjunto del tubo de salida, ¿no? Hay una pequeña cantidad de aceite que fluye a través de la manguera para impulsar un motor hidráulico y a continuación vuelve al cárter, ¿no? El conjunto de la tubería proporciona aceite del motor limpio a la bomba de combustible de alta presión, ¿no? Entonces, el conjunto de tubería transporta el aceite retroactivo del motor lleno de contaminantes hacia el filtro de centrífugo, que ese sí es el que va a acumular y que va a encargarse de generar todo la limpieza del sistema. En la siguiente vista, justamente esta es la lista donde tenemos los filtros centrífugos de aceite. Estos no tengo el precio ahorita porque hay un alumno que me preguntó recientemente y, eh, bueno, pero de todas maneras vamos a explicar un poquito cómo funciona, ¿no? En inglés sería el Centrifugal Oil Filter, el COF, ¿no? Que es el filtro de aceite centrífugo que recibe el aceite retroactivo del filtro de aceite autolimpiante. Este filtro de aceite elimina algunas partículas, tales como el hollín, por ejemplo, ¿no? Y otros elementos contaminantes. Este proceso puede incluir partículas grandes que hayan quedado atrapadas en el filtro autolimpiante y que se volvieron intencionalmente al flujo retroactivo. También podría incluirse partículas más pequeñas que se disminuyen de manera uniforme en todo el aceite, ¿no? Una vez que este filtro centrífugo procesa el aceite, se devuelve al sumidero del aceite. Entonces, este filtro es un filtro muy interesante de su funcionamiento, pero aquí no se saca muestra de aceite de este filtro, porque acá vamos a encontrar de todo, partículas grandes, partículas pequeñas, y no podemos tomar la muestra aquí. La muestra siempre la vamos a tomar tradicionalmente a través de los taps o también a través del tubillo donde está la varilla de medición de aceite, ¿no? A través de la bomba de vacío. Muy bien, ahora vamos a ver la operación del sistema de enfriamiento. La verdad que nos va a faltar el tiempo. No sé si están dispuestos a quedarse un poquito más porque todavía estamos en el sistema de enfriamiento. La verdad que el tema es un poco largo, o si no lo hacemos en dos partes. Te dirán, no quiero cansarlos tampoco. A ver, Luis Felipe está respondiendo, a ver, por favor. Eh, seguimos nomás, muy bien. Entonces seguimos, nos falta también transmisión y sistema hidráulico. O acabamos todo de motor el día de hoy. ¿Acabamos todo lo de motor o terminamos todos los tres temas? Ya, todo, muy bien. Excelente. Entonces vamos a ver hoy día, bueno, a continuación, este, cómo opera el sistema de enfriamiento de este motor del C175-20. Muy bien, acá tenemos la vista del sistema. Vamos a, bueno, las partes son bien conocidas por la mayoría de ustedes. El uno que es el radiador, ¿no? ¿No es cierto? Entonces vamos a seguir el sistema, ¿no? El refrigerante circula alrededor, que está numerado con el número uno, y va hacia la bomba de agua, que es la número 6. Esta bomba de agua, recuerden que está conectada ¿a dónde? Al bloque del motor a través de un engranaje, ¿no? Es una bomba muy común, una bomba de caudal positivo, siempre, ¿no? De la bomba de agua, entonces el refrigerante circula a través del enfriador de aceite del motor, que está numerado acá con el número 7. Parte del refrigerante fluye al compresor de aire, ¿no? Siempre, siempre vamos a tener este tema en estos motores, mientras que la mayoría del refrigerante, la mayoría, se envía a través del bloque motor 3, el bloque motor 3, ¿no? Para cumplir la función primaria de refrigeración a través de las camisetas del motor, a través
de los ductos de pases de agua que van a la altura de la culata, ¿no? Eh, ¿Qué más? El refrigerante fluye hacia fuera del bloque de ambos lados de la caja delantera hacia los turbocompresores. Recuerden que también tenemos chaquetones atrás. Dos turbocompresores reciben suministro en serie desde el lado izquierdo del bloque. Luego el flow se combina y se envía hacia el radiador, ¿no? Ese es el circuito básico que tenemos de operación, ¿no? Recuerden que el refrigerante fluye hacia las camisas de agua del bloque en la parte delantera del motor y se dirige a ambos lados del bloque del motor a través de los múltiples de distribución. Estos múltiples de distribución se conectan a las camisetas de agua de todos los cilindros. Esa es la particularidad que tiene este bloque, ¿no? El refrigerante fluye hacia arriba a través de las camisas del bloque del motor. El refrigerante fluye alrededor de las camisetas del cilindro, desde la parte inferior hasta la parte superior. Cerca de la parte superior de la camiseta del cilindro, la camisa de agua se estrecha, ¿no? A través de un elemento que nosotros lo conocemos como van filler, y la camisa de enfriamiento se hace más pequeña. Esta área tiene la temperatura más alta, ¿no? Esta área pequeña hace que el flujo de refrigerante aumente para enfriar mejor la camisa de cilindro, ¿no? Este es un diseño muy interesante, ¿no? El refrigerante entonces de la parte superior de la camisa ingresa a la culata del cilindro que envía el refrigerante alrededor de sus componentes, ¿no? Luego este fluye a la parte superior de cada cilindro, sale de la culata del cilindro hacia el bloque del motor. Luego fluye a través de la caja delantera hacia el regulador de temperatura, también llamado termostato, que se controla en estos casos electrónicamente, ¿no? El módulo de control de temperatura control el termostato de agua. El módulo de control de temperatura recibe un punto de calibración de la temperatura del módulo de control electrónico SM del motor, ¿no? A medida que el termostato del agua se abre, el refrigerante se envía de regreso a través de la tubería de derivación hacia la emisión de la bomba de agua, ¿no? Como esto sí es como cualquier otro motor. Y a medida que la temperatura del refrigerante aumenta, el termostato se abre. Cuando los termostatos se abren totalmente, el flujo de refrigerante de la tubería de derivación se restringe al mínimo y el 99% de refrigerante va hacia el motor, ¿no? Muy bien, eso es todo. Entonces, estos son los componentes que forman parte, o los sistemas que forman parte del motor C175 raya 20. Ahora vamos a ver el segundo tema, que es la operación del tren de fuerza, el power train, o tren de impulsión, en este caso, de los motores que estamos estudiando, ¿no? Eh, la lista que sigue. Acá están los componentes de tren de fuerza. Son tres componentes, bueno, cuatro componentes que vamos a ver. Primero tenemos el módulo de control electrónico de la transmisión. Luego tenemos el convertidor de par o convertidor de torque. Luego la transmisión y luego el eje delantero que está asociado con los mandos finales. Muy bien, entonces son los cuatro elementos que conforman el sistema básico de un tren de fuerza del camión 797. El SM o módulo de control electrónico de la transmisión, el convertidor de torque o convertidor de par, la caja y los componentes de transmisión, el eje delantero mandos finales, ¿no? Esto conforman entonces los elementos del tren de fuerza. Ahora vamos a ver en la siguiente vista el, el módulo de control electrónico de la transmisión, ¿no? Tenemos dos componentes, uno está el SM del chasis y el otro es el SM de la transmisión. La operación de tren de fuerza empieza siempre por el módulo de control electrónico de la transmisión, que es el SM número 2. El SM de la transmisión recibe información de la velocidad, la cual ha sido deseleccionada por el operador a través del módulo de control electrónico del chasis. El SM del chasis recibe una señal eléctrica del interruptor de la palanca de cambios que el operador utiliza, ¿no? El SM de la transmisión usa la información de varios interruptores y sensores en el sistema eléctrico para controlar el sistema hidráulico y de tren de fuerza. Este se consigue remimetizando cada uno de los solenoides que el operador ha seleccionado, ¿no? También recordemos que hay 7 solenoides que se usan
para controlar los 7 embragues de la transmisión. El SM de la transmisión activa los solenoides de suministro correctos. Los solenoides de suministro van a modular la presión de aceite que conecta a los embragues de la transmisión. Esto conecta mecánicamente al eje de entrada de la transmisión, al eje de salida y al diferencial, ¿no?, de todo el tren de fuerza. La transmisión no impulsará el eje de salida a menos que haya flujo de potencia a través del convertidor de torque. La potencia que fluye a través del convertidor de par puede ser hidráulica o mecánica, ¿no? También es importante señalar que el SM de la transmisión activará el solenoide del embrague de traba cuando sea necesario el mando directo, ¿no? Cuando se active el solenoide de embrague de traba, el embrague de traba se conecta hidráulicamente, ¿no? La caja giratoria del convertidor de par se conecta mecánicamente con el eje de salida del convertidor de par a través del embrague de traba. Así funciona cualquier sistema de convertidor con embrague de traba, ¿no? El eje de impulsión conecta mecánicamente el convertidor de torque hacia la transmisión, ¿no? Cuando no se activa el embrague de traba, el convertidor de par impulsa hidráulicamente la transmisión, ¿no? Ese es el esquema de trabajo del SM, ¿no? En esta lista tenemos al convertidor de par, ¿no? El primer componente entonces del tren de fuerza es el convertidor de par. El convertidor de par o convertidor de torque es impulsado por el volante del motor, ¿no? Se conecta por estrías al impelente del convertidor. El convertidor proporciona un acoplamiento fluido que permite que el motor continúe operando cuando el camión está parado. El convertidor de par consiste en un impelente, una turbina, un embrague de traba y un extractor con un embrague unidireccional. El embrague de traba va a permitirnos que la máquina funcione en mando directo para reducir el mínimo la pérdida de potencia. El embrague unidireccional retiene el extractor cuando se usa el mando de convertidor de par. El embrague unidireccional también permite que el extractor gire libremente cuando no se usa el mando del convertidor de par. En el mando del convertidor, el convertidor de par multiplica el torque, ¿no?, a la transmisión. A velocidades de desplazamiento más altas se conecta un embrague de traba para brindar un mando directo, ¿no? Las posiciones de marcha, esto muchos los operadores lo vamos a ver cuando usemos el simulador, las posiciones de marcha neutral y de retroceso son solo para el mando del convertidor. Ojo, la primera marcha corresponde al convertidor de par a velocidad baja de desplazamiento, ¿no? Y corresponde a un mando directo a velocidad de alta de desplazamiento. A partir de la segunda, la séptima marcha, corresponde solo al mando directo, ¿ya? Eso los tienen que tener en cuenta porque con eso lo vamos a sacar, vamos a poder mejorar el rendimiento técnico, disculpe, el rendimiento mecánico y hidráulico de la transmisión. Cuando la transmisión cambia de marcha, el convertidor de par estará en mando del convertidor de par para que brindarnos una transmisión, sobre todo sincronización muy suave del sistema, ¿no? En la siguiente vista, acá tenemos, bueno, primero vamos a ver primero los elementos que tenemos aquí en la vista que estamos proporcionando del convertidor de par. Tenemos, a ver, 3, es la válvula de alivio de salida del convertidor. 4, la válvula murodadora. 5, la válvula de alivio de emisión del convertidor de par. 6, la rejilla de salida del convertidor de par. Lo he pasado, la siguiente vista completamos todo. 7 y 8, la bomba de engranajes de carga de la transmisión y de barrido. 9 y 10, las bombas de engranajes de carga del convertidor de par y de lubricación de la transmisión. 11, la rejilla magnética del convertidor de par. Y 12, el filtro de aceite del convertidor de par. Vamos a repasar. Tenemos los elementos del convertidor de par. 1, disculpen, el número 3, la válvula de alivio de salida del convertidor. 4, la válvula moduladora que del embrague de traba del convertidor. 5, la válvula de alivio de admisión del convertidor. 6, la rejilla de salida del convertidor. 7 y 8, la bomba de engranajes de carga de transmisión y de barrido.
9 y 10, la bomba de engranajes de carga del convertidor y de lubricación de la transmisión. 11, la rejilla magnética del convertidor. Y 12, el filtro de aceite de carga del convertidor, ¿no? Estos son los elementos que conforman el convertidor del motor, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver la transmisión. La transmisión es importante, el uso de la transmisión, ¿no? Hay que saber el funcionamiento. La transmisión de este camión, el 797F, tiene 7 velocidades de avance y una velocidad de retroceso. La velocidad de retroceso neutral o de primer avance se hace en forma manual. La selección de la segunda hasta la más alta, que es la séptima, se hace automáticamente, ¿ya? La velocidad de retroceso utiliza solamente la modalidad de mando con convertidor de par. La primera velocidad de avance tiene tanto mando con convertidor de par como mando directo. Todas las velocidades por encima de la primera, es decir, la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta y séptima, usan el mando directo, ¿no? El convertidor de par estará en mando directo por un corto periodo durante los cambios de marcha de la transmisión. Esto proporciona conexión más suave del embrague de la transmisión, la verdad es que ni se siente. El eje de salida de la transmisión está sujeto directamente a la corona cónica, que lo vamos a ver más adelante, y al diferencial. Este diferencial y la corona están directamente fijos a la caja del eje trasero. ¿Ya? Muy bien, entonces la potencia se proporciona desde el motor al convertidor de par. La potencia va del convertidor de par hacia la acción. Si la transmisión está engranada, ojo, la potencia fluye de la transmisión al diferencial. Los ejes traseros conectan mecánicamente al diferencial con los mandos finales. Ojo, ¿no? Los mandos finales están conectados a las ruedas traseras y la potencia se transmite después hacia los neumáticos. Entonces, el esquema normal. Y en la vista, que ustedes están viendo, que están los componentes de la transmisión, tenemos el filtro de aceite de carga de la transmisión, la válvula de lubricación de la transmisión y la rejilla magnética, ¿no? Entonces, esos son los tres componentes que forman parte de la transmisión. Luego, como hemos dicho en la anterior vista, tenemos el eje trasero del tren de fuerza. Acá están sus componentes. Tenemos la caja del eje trasero, que está con el número 1. 2, el diferencial de la corona cónica, ¿no? 3, las estaciones de las ruedas traseras, donde están alojados los mandos finales, ¿no? En la siguiente vista vamos a ver disculpen, la caja del eje trasero, acá está, la caja del eje trasero, y en la siguiente vista tenemos diferencial y la corona cónica. ¿No? Acá están los componentes, tenemos, tenemos el 2 que es el diferencial y corona cónica, el 4 los múltiples de distribución, 5 los sensores de velocidad del eje que van al SM de la transmisión, y 6 el colector o depósito de aceite de diferencial, ¿no? Muy bien. Recordemos entonces cómo funciona esto. El aceite diferencial y de la corona cónica es barrido a través de una rejilla que se encuentra en el colector, en la parte 6, ¿no? El aceite lubricante y el aceite de enfriamiento van a fluir desde la bomba a los cojinetes diferencial a través del múltiple de distribución. Este múltiple de distribución que está numerado con número 4. El múltiple de distribución contiene también una válvula de alivio de lubricación que envía aceite al cárter o sumidero del depósito del aceite si se excede una presión preseleccionada, ¿no? El sistema de control de tracción utiliza sensores de velocidad para el eje, ¿no? Estos sensores le hemos denominado número 5, que están ubicados en el diferencial. Los sensores de velocidad para el eje están ubicados en ambos lados del diferencial realmente, ¿no? Estos sensores proporcionan entrada de señal LSM del freno y de enfriamiento. El SM del freno y de enfriamiento usa estos sensores para determinar si una de las ruedas traseras está girando, ¿no? Si una de las ruedas traseras está girando, entonces el SM del freno y de enfriamiento va a enviar una señal para accionar el freno sobre la rueda que está girando, ¿no? Si se acciona el freno en la rueda que gira, se va a generar un nivel más alto de par en el diferencial. Eso es lógico, ¿no? Poder ejercer la tracción, ¿no?
El diferencial y la corona cónica se instalan dentro de la parte trasera de la caja del eje. En todos los modelos anteriores de camiones, el diferencial y la corona cónica se instalan desde la parte delantera, ¿no? En este caso, el 797F, el diferencial y la corona se instalan desde la parte trasera de la caja, ¿no? La potencia va a fluir entonces desde la transmisión hacia el diferencial y la corona cónica. El diferencial divide la potencia a los semiejes derecho e izquierdo. El se transmite igualmente el diferencial a través de los dos semiejes y estos hacia los mandos finales, ¿no? Recordemos también que el diferencial ajusta la velocidad de los semiejes cuando el camión ya eh, hacia una esquina, ¿no? La potencia que se entrega a los semiejes es desigual cuando el vehículo gira hacia un lado. El diferencial y la corona cónica se lubrican, ojo, a presión. Eso es lo que debemos de ver. Y acá en la siguiente figura vemos un mando final. Me dicen que se fue la imagen. A ver, pueden verificar si se ve la imagen. Estoy mostrando la imagen del mando final de uno de los mandos finales de los semiejes, que son similares en el delantero como en el posterior. Estos colores que estamos utilizando, ojo, no son los colores estándares, ¿ah? Solamente son se muestran para diferenciar los componentes del mando final. ¿Lo logran ver? Así se ve normal, me estaba preocupando, ¿no? Ojo. Durante la operación normal, el mando final, que le hemos numerado como 7, va a recibir aceite lubricante de la bomba de engranajes del aceite del eje trasero. El mando final también está lubricado por salpicadura por la rotación de los engranajes en el aceite lubricante, ¿no? Esto hay que asegurarlo, hay un flujo constante para evitar el pitting, ¿no? El diferencial, la corona cónica y los mandos finales usan el mismo aceite, eso lo vamos a ver en una cartilla cuando hagamos mantenimiento del camión 797S. Vamos a ver algunas de las actividades más importantes. Ah, ok. Tengo que mover el mouse cada cierto tiempo. Muy bien. Bien, disculpen nada. Muy bien, acá entonces vamos a ver eh, en este esquema los componentes de lubricación del eje trasero. Acá tenemos los componentes. He hecho, a ver cuántas vistas están acá. He hecho varias vistas para poder verlas todas. Vamos a empezar numerándolas. Arrancamos con la vista número, sí, esta vista de acá. Muy bien. En esta vista tenemos eh, los componentes de lubricación 8, que es el SM del freno y enfriamiento. Está en la parte superior. ¿Sí? Lo estoy marcando. La válvula de reparto de aceite a cada uno de los mandos finales. Bien, esta es la válvula de reparto. Puede ser el 9. 10, el motor de engranajes mando de la bomba del eje trasero. Acá está. Es el 10. El 11, la válvula de alivio. Acá está. Y válvula de descarga, realmente es la válvula de alivio y válvula de descarga. 12, el filtro de aceite del mando final. Muy bien. Acá está el filtro de aceite. El 13, vamos a ver dónde se la sintetiza, es la bomba de engranajes del mando del motor del eje trasero. Ahí estamos. El 13. Aquí está. No problemas con el mouse, acá está. Es la bomba de engranajes para el mando del motor del eje trasero. El 14 es el filtro de aceite diferencial. Acá está. 15, la rejilla. Está la rejilla. Está en el sumidero. La rejilla de succión del eje de aceite del eje trasero. 16, el sensor de temperatura del aceite del eje trasero. Este sensor. 17, la bomba de engranajes de lubricación del mando directo, o del mando final, disculpen.
a la bomba, que va junto a la siguiente vista, que sería a la bomba de engranajes de lubricación del diferencial, que es la 18, la bomba de engranajes de barrido sumidero del diferencial, que es el 19. Ojo, y tenemos tres niveles de aceite. El nivel de aceite general, que es el 20, ¿no? El nivel de aceite diferencial caliente, que es el 22, ¿sí? Y el nivel de aceite de diferencial frío, que está acá. Son tres niveles. Pero también tenemos el elemento 21, que es la válvula de alivio del sistema. Muy bien. Entonces, acá están los tres elementos que forman parte de los componentes de la ubicación del eje posterior, ¿no? Recordemos también que el SM del freno y de enfriamiento controla la cantidad de aceite que fluye al diferencial, a la corona cónica y a los mandos finales. Este SM controla el solenoide de la válvula de reparto para el aceite del mando final. La válvula de reparto dirige el aceite al diferencial y a los mandos finales. Y algo muy importante, la cantidad de aceite que se entrega depende de la temperatura del aceite del eje trasero. Por eso que hay que tener muy en cuenta y tener un programa de preventivo muy importante, bueno, y muy severo en los camiones para que esto siempre suceda así, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver la operación del sistema hidráulico de los camiones. Hay un diagrama que lo vamos a, también bueno, lo he juntado, de hecho todo en una sola hoja para poderlo ver simplificadamente. Este es el diagrama del sistema de levantamiento, el dispositivo de levantamiento del sistema hidráulico de la torre del camión 797F. El elemento 1 es una bomba de engranajes del enfriamiento del freno y dispositivo de levantamiento. 2, la rejilla del dispositivo de levantamiento. 3, el conducto, ojo, el conducto de la válvula de control y montaje. 4, el conducto a los tensionadores de aceite de freno. 5, los solenoides, ojo, los solenoides de derivación de la bomba del dispositivo de levantamiento. 6, el solenoide de activación, desactivación del piloto del dispositivo de levantamiento. ¿Ah? 7, la válvula de control de enfriamiento de los frenos y del dispositivo de levantamiento. 8, los solenoides del control del dispositivo de levantamiento. Y 9, los cilindros del dispositivo de levantamiento. ¿Ya? Esos son los elementos que conforman este sistema. En la siguiente vista está la ubicación de los componentes. ¿Ya? La ubicación de los componentes. Tenemos primero la bomba de engranajes. Esta bomba de engranajes, ojo, es la bomba de engranajes que acciona, que permite el enfriamiento del freno y también del dispositivo de levantamiento. Está numerado número 1. ¿Está? Número 1. Muy bien. El 2 es la rejilla del dispositivo de levantamiento. ¿Ya? La rejilla que está acá. Número 2. El 3, disculpen, el 7. El 7 es la válvula de control. Ojo, repito, la válvula de control tanto del enfriamiento de los frenos como el dispositivo de levantamiento. El 7. Aquí. El 7. El 9 son los cilindros del dispositivo de levantamiento. Acá están los cilindros. A la vista, los cilindros. Después vamos a ver otra imagen en la siguiente donde se ven los cilindros en una foto. Luego tenemos el 10, que es el enfriador de aceite de los frenos delanteros. El 10, acá está. El 11, que son los enfriadores de aceite de los frenos posteriores. El 12, el tanque hidráulico. Acá sí he puesto una nota, ¿no? Que son tanto para los frenos, eh, como el dispositivo de tratamiento y también para la dirección, es el mismo tanque, ¿no? O el mismo aceite, el mismo tanque. 13, tenemos la válvula de control y montaje.
El 14, el mando de la bomba. Entonces que la bomba es el número 1. El 15 es la bomba de pistones para el enfriamiento de los frenos. Esos son los elementos que conforman la ubicación de los componentes del sistema de levantamiento de la tolva. ¿Correcto? Eh, ¿Cómo opera? Vamos a explicar la operación de la tolva. Tenemos la posición, en esta vista tenemos la posición levantada o de subida, la posición A, la posición fija B, la posición libre C y la posición de bajada D. Están las cuatro posiciones que tiene la tolva. Cuatro posiciones. ¿Correcto? Entonces, entonces, el camión se debe operar normalmente con el control del dispositivo de lanzamiento en la posición libre. Ojo, la operación normal es con el control del dispositivo en la posición libre. La posición libre es la posición C. La operación del camión con el dispositivo de lanzamiento en la posición libre asegurará que el peso de la caja del camión esté localizado en el bastidor y los apoyos de la caja. Ojo, tiene que estar en posición libre para que el peso de la caja del camión esté siempre en el bastidor y en los apoyos de la caja. Algo muy importante, el peso de la caja del camión minero estará sostenido por los cilindros del dispositivo de adelantamiento si el camión no se opera con la palanca del dispositivo de adelantamiento en la posición libre. Ojo, es importante este detalle. ¿Ya? El SM del chasis y la válvula de control de enfriamiento de los frenos del dispositivo de adelantamiento, que vimos anteriormente con número 7, proporcionará también las siguientes funciones. Ojo, control de bajada amortiguada, control sobre el centro, control de subida amortiguada. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Ya? El control de bajada amortiguada se produce mientras la caja del camión desciende a la posición de bajada. ¿Ya? Entonces estamos pasando a la posición de bajada, que es la posición D. Antes de que la caja del camión haga contacto con el bastidor del camión, el SM del chasis envía una señal a los solenoides del dispositivo de levantamiento para desplazar los carretes de la válvula del dispositivo a la posición de bajada amortiguada, ¿ya? Que es la posición D. Esto ocurrirá cuando la caja esté ubicada aproximadamente entre 4 a 15 grados con relación al bastidor del camión. En la posición de bajada amortiguada, que es la D, esto ocurrirá cuando la caja está ubicada en esa posición, ¿no? La velocidad libre de la caja del camión se reduce para impedir que la caja haga contacto demasiado fuerte con el bastidor del camión, ¿no? El control sobre el centro eh, impide la cavitación de los cilindros de dispositivo de levantamiento, impidiendo que la caja del camión se suba más rápidamente de lo que normalmente ocurre, ¿no? Esta condición se puede producir si hay un desplazamiento repentino de la ubicación de la carga. Mientras más subimos la caja del camión, el SM del chasis va a enviar una señal a los solenoides del dispositivo para mover los carretes a la válvula de posición de levantamiento. Esto es sobre el centro, ¿no? Esto estamos en la posición fija B, ¿correcto? O sea, nuevamente vamos a esa posición. El control de subida amortiguada se produce cuando la caja del camión sube y los cilindros de desplazamiento eh, están casi ya extendidos totalmente. La caja entonces o la tolva del camión está a un ángulo de aproximadamente 55 grados, lo vamos a ver en una vista. El SM chasis entonces va a enviar una señal a los solenoides del dispositivo de adelantamiento para mover los carretes de la válvula a la posición subida amortiguada, que es la posición A. Sí, y en la posición de subida amortiguada, la velocidad de subida de la caja del camión se va a reducir para impedir que los pistones del cilindro dispositivo hagan contacto fuerte con las laterales, también llamadas culatas del mismo cilindro, ¿no? Eso es lo que normalmente ocurre. Muy bien.
Acá tenemos otra vista donde está el riel interior derecho del bastidor, donde tenemos la bomba de engranajes. Acá está, la posición 1, la bomba de engranajes, ojo, de enfriamiento de freno y del dispositivo de levantamiento. 2, la rejilla del dispositivo de levantamiento, ¿no? La rejilla del dispositivo de levantamiento. 3, disculpen, 14, el mando de la bomba. 15, la bomba de pistones de enfriamiento de los frenos. Y 16, tenemos los interruptores de derivación de la rejilla del dispositivo de levantamiento, ¿no? Esos son entonces los elementos del riel interior derecho del camión. Y acá está en la vista, tenemos aquí el elemento 9, que es los cilindros extendidos del dispositivo de levantamiento, ¿no? ¿Muy bien? ¿Cómo funciona esto, no? La bomba de engranajes, que es la número 1, está sujeta a la parte superior trasera del mando de la bomba, que es el mando de la bomba es el número 14. Vamos a poner en la vista anterior, ¿sí? Para que se vea mejor. ¿Dónde estamos? Acá. ¿Muy bien? Entonces, está sujeta entonces en la parte superior trasera del mando de la bomba, directamente arriba de la posición de la bomba de pistones, que es la número 15, para la configuración de enfriamiento de los frenos en pendientes pronunciadas, ¿no? Eh, si se usa la configuración de enfriamiento de los frenos en pendientes poco pronunciadas, entonces la bomba de engranajes está sujeta a la parte superior trasera del mando de la bomba, ¿no? Directamente arriba de la bomba de engranajes. Esta bomba de engranajes extrae aceite del tanque hidráulico número 12. ¿Se acuerdan? Esto está en la vista anterior. Hasta la vista anterior. El tanque hidráulico número 12. Uy, número 12. Y la bomba de engranajes entonces envía el aceite a través de la rejilla del dispositivo de levantamiento 2 hacia la válvula de control de enfriamiento, y la válvula de control está montada en un soporte sujeto al tubo de par, ¿no? Esta válvula usa el aceite de presión reducida del freno desde la válvula de control y montaje, ¿no? Como aceite, es un aceite piloto, ¿no? Para desplazar los carretes direccionales que dan dentro de la válvula de control. Hay una válvula de derivación ubicada dentro de la caja de la rejilla del dispositivo de levantamiento. Las válvulas de derivación se abren para proteger el sistema del dispositivo de levantamiento cuando las rejillas queden obstruidas. Hay un interruptor entonces también, que es el interruptor 16, que está ubicado en la caja de cada rejilla. Estos interruptores envían señales de entrada al SM del chasis, ¿no? Este envía las señales del sistema de administración de información, el sistema BIMS, que tiene todos los camiones Caterpillar, ¿no? El BIMS informará después al operador si las rejillas del dispositivo de levantamiento están obstruidas, ¿no? Entonces, esto es más o menos el esquema de cómo funciona el circuito. Acá vemos nuevamente en esta vista los cilindros extendidos del dispositivo de levantamiento. Acá está el riel interior izquierdo, donde se muestra la válvula de control y montaje, los acumuladores del freno de estacionamiento y secundario, y el motor y bomba de desconexión del freno, ¿no? Entonces son los elementos adicionales con los que contamos en el sistema, ¿no? Para bajar la caja del camión con un motor inoperativo, por ejemplo, se requiere presión piloto del dispositivo de levantamiento. El motor y la bomba de desconexión del freno, la que hemos visto número 18, están ubicados dentro del riel izquierdo del bastidor, tal como mostramos en la figura, junto a los acumuladores del freno de estacionamiento y secundario 17, y arriba de la válvula de control y montaje 13. Usamos el motor y la bomba de desconexión del freno a fin de proporcionar aceite piloto para el dispositivo de levantamiento, ¿no? Entonces hay un procedimiento, inclusive una special instruction, que dice así, ¿no? Girar el interruptor de arranque para la posición conectada, se energiza la bomba de mando eléctrica y los cilindros del dispositivo de levantamiento. Luego hay que mover la palanca del dispositivo de levantamiento a la posición levantada durante unos 15 segundos. Después movemos la palanca del dispositivo de levantamiento a la posición libre.
y luego oprimimos el interruptor de desconexión del freno ubicado en el tablero del operador, ¿no? Este es el procedimiento entonces que se sigue al respecto, ¿no? Y para subir la caja del camión con un motor inoperativo, conectamos una unidad de potencia auxiliar, un auxiliary power unit, a los cilindros del dispositivo de elevamiento. Usamos los edificios de aceite ubicados en la parte inferior del cilindro izquierdo del dispositivo de adelantamiento y repetimos el paso 1 al paso 3 que hemos visto anteriormente para subir la caja, ¿no? Entonces, ese es el esquema que tenemos al respecto. Acá tenemos el sistema de enfriamiento de los frenos para pendientes leves. El 10 es, eh, acá está el enfriador de aceite de los frenos delanteros. El 11 el enfriador de aceite de los frenos posteriores. El 12 es el tanque hidráulico. El 19 son los frenos traseros, ¿no? Tenemos los frenos traseros. El 20 los conductos de la válvula de control, ¿no? Todo el conducto, ¿no? Todo el conducto de la válvula de control, muy bien. El 21 los frenos delanteros, bien, 2 y 2, los 4 frenos. Y 22 son los sensores que van en los, de temperatura de los frenos traseros, ¿no? En la siguiente vista tenemos el 23 que son los conductos del filtro de aceite del freno, 24 es la rejilla de enfriamiento de los frenos, 25 son los sensores, ¿ah? Sí, 25 son los sensores de temperatura delantero, el 26 son los sensores de temperaturas de temperatura delanteros, disculpe, la bomba de engranajes, 27 el conducto al sistema de lubricación para el eje trasero, el 28 es el filtro de aceite, y el 29 es la derivación que está en el tanque de las válvulas de retención, ¿no? Esos son los esquemas que tenemos del circuito. Muy bien, ese es todo lo que he preparado en las diapositivas. He tratado de resumir, recuerden que mucha de esta información está en inglés todavía, y bueno, hemos hecho todo lo posible para poder resumir y traducir algunas cosas que hemos dicho el día de hoy, esperando pues de que eso sea un preámbulo para lo que se viene más adelante. Repito, estamos coordinando con Ferreros el curso de operación de camión minero. Se va a usar el simulador. Este curso es muy similar al que edita TechSoup. La diferencia nuestra es que vamos a incluir también eh, un programa de fundamentos de movimiento de tierra, el curso de seguridad de Caterpillar. Estamos adquiriendo los derechos también de un curso en que está en inglés, que vamos a tener que traducirlo también, y, eh, y los videos que estamos grabando, ¿no? Entonces eso va a ser todo un curso completo, que bueno, va a ser muy accesible, el costo va a ser muy bajo, para que podamos conocer un poco más y poder ser, en algunos casos, los operadores y nosotros los que somos ingenieros también, ¿no? Muy bien, entonces, esta diapositiva sí lo vamos a poder enviar, igual que la grabación que va a quedar disponible. Muy bien, entonces, muchas gracias a todos por la atención el día de hoy, a todos los que han podido ingresar a esta conferencia que ha durado, creo que algo de casi 2 horas. Muchas gracias, la verdad, a todos los invitados. La sesión va a quedar grabada y van a poder enviar a eh, sus correos. Bueno, y también puede ser enviarse a través de WhatsApp. Voy a poner aquí mi número de WhatsApp para que por favor me escriban. Ya con algunos hemos ya tenido contacto y estén enterados de lo que se viene más adelante, por ejemplo, con el curso con simulador de camión minero y los próximos cursos que vamos a tener en tractores de cadenas, en excavadoras hidráulicas, en todo ello, ¿no? Entonces, por favor, cualquier contacto, están los datos, mi nombre, yo soy Sixto Barniz, he trabajado muchos años en Ferreros,
Y bueno, tenemos el convenio con Caterpillar para poder desarrollar programas de formación. Nuestro programa de formación se llama el CAS. Y bueno, con todo mucho gusto para estar en contacto con todos ustedes. Muchas gracias. Ahí está el WhatsApp o cualquier cosa lo pueden ustedes revisar. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches a todos los presentes.